Hola, yo soy Estefanía, soy psicóloga y maestra en psicoterapia psicoanalítica y en esta ocasión les vengo a hablar de la violencia y la agresión. Primero vamos a decir que son dos condiciones o situaciones diferentes, mientras que la violencia la vamos a entender como todo acto u omisión que le repercuta a una persona o le genere a una persona, a una nación, a una familia o a todo un país un daño en el área física, psicológica, sexual, patrimonial, económica o simbólica. La agresión tiene que ver como más con una respuesta fisiológica y la agresión justamente sirve para ponernos a salvo a nosotras mismas y mismos y también a otras personas de nuestra propia especie o incluso a otros animales o seres vivos. Déjame ponerte un ejemplo para que podamos ver la diferencia entre violencia y agresión. Supongamos que ahora alguien quiere entrar a mi casa, ¿no? Y entonces yo veo que va a entrar a mi casa y yo con la puerta cierro y le machuco los dedos graves, se los machuco muy fuerte. Mi intención es que no entre a mi casa porque no sé quién es, no lo conozco, ni sé qué intenciones tiene esa persona. Entonces pudiéramos decir que al lastimar los dedos y cerrar pudiera estar ejerciendo agresión, o sea, estar siendo agresiva, sí, pero eso no hace automáticamente que sea violencia. Y ahora déjame ir con el otro ejemplo. Sería muy diferente que yo saliera y que buscara nada más para causar un daño a quien lastimarle los dedos gravemente. Mientras que una me pone a salvo, bueno, una es para ponerme a salvo porque yo no sé qué vaya a pasar. La otra es para causar un daño, en este caso sería violencia física. Cuando me refiero a que la violencia puede ser por acto o por omisión, me refiero a que la violencia no nada más es lo que hacemos, sino a veces también lo que no hacemos. Pero sigamos con los ejemplos. A veces la violencia más sencilla de identificar es la violencia que ejercemos a través del acto. Por ejemplo, te voy a poner en ejemplo la violencia sexual y no la puedo poner tan explícito acá, pero bueno, cuando pensemos en violencia sexual por acto, nos podemos imaginar ciertas situaciones donde con base en el abuso de poder se somete a otro cuerpo a ejercer cierta situación que va a causarle a esa persona un impacto no solamente en el área sexual, sino también física, psicológica y pudiéramos seguir con los ejemplos, pero primero vamos a quedarnos ahí en la violencia sexual por acto. Imaginemos eso como el sometimiento de otro cuerpo. ¿Y cómo sería, si eso estamos diciendo que es violencia por acto, entonces cómo sería la violencia sexual por omisión? Pensemos ahora en el ejemplo donde yo tengo personas a cargo donde su salud sexual y su salud mental dependen de mí, por ejemplo, una infancia, una adolescencia o incluso otras personas. Y entonces nunca le cuento a esas personas sus derechos sexuales y reproductivos. Eso puede ser violencia por omisión, lo omito. Ahora vayamos con los tipos de violencia, que dijimos que puede ser violencia física. La violencia física a veces es la más sencilla de identificar, puesto que tiene que ver con el golpe, el empujón, el jalón de cabello, obviamente patadas, pellizcos, cachetadas, mordidas, todo lo que remete al cuerpo físico de otra persona. Pero ¿cómo sería la violencia física por omisión? Se me ocurre, porque estamos jugando con los ejemplos para poder ir metabolizando qué es esto de las violencias, que yo tengo una persona a mi cargo. Pensemos en un adulto mayor. Y entonces yo sé que ese adulto mayor al que cuido depende de mí y que le dé cierto medicamento para que él pueda estar saludable. Si yo no le doy ese medicamento con la intención de causar un daño, entonces ahí pudiéramos decir que es violencia física por omisión, porque yo sé que omitir darle el medicamento le va a generar un daño físico. La violencia psicológica, bueno, a veces es mucho más invisible, pero ahí vamos a encontrar la manipulación, la humillación, el chantaje, los insultos. ¿Y cómo sería la violencia psicológica por omisión? Ahora supongamos que también tengo a mi cargo ciertas infancias o adolescencias y nunca les hago saber
Pues, por ejemplo, que son personas valiosas, que me caen bien, que son queridas. Es como omitir esta parte. Doy por hecho que la otra persona ya se sabe querida, apreciada, cuidada, amada, valorada y nunca lo digo. Entonces, omito esa parte y no lo doy. La violencia patrimonial por acto literalmente tiene que ver con ejercer un daño al patrimonio de otras personas. A veces pensamos que las infancias y las adolescencias no tienen patrimonio, pero en cuestión simbólica, por ejemplo, el patrimonio de una pequeñita o un pequeñito pueden ser los juguetes. Y entonces pensemos en violencia patrimonial hacia las infancias cuando mamá y papá explotan y rompen los juguetes. Eso es violencia patrimonial por acto. Violencia patrimonial por omisión pudiera ser: no te compro absolutamente nada. Y no me refiero, o sea, aquí hay que ser bien quisquillosos porque es muy diferente no comprar algo para causar un daño a modo de castigo a no hacerlo porque no se tengan las condiciones para poder comprarle a esa pequeñita o pequeñito X juguete. Entonces, violencia patrimonial por omisión no lo compro con la intención de causar un daño, que según yo, en mi fantasía, el pequeñito, la pequeñita se sienta triste, enojado y entonces eso mágicamente le haga reflexionar en su conducta. Violencia patrimonial también es, por ejemplo, arremeter en contra de, pensemos en una pareja heterosexual, y entonces uno de los miembros de la pareja le rompe el teléfono porque está celoso o celosa. Ahí también estamos viendo la violencia patrimonial por acto. Y ahora, ¿cómo se pudiera ver en ejemplo la violencia patrimonial por omisión? El Estado también puede ejercer violencia patrimonial por omisión, es decir, te puede coartar las posibilidades necesarias a través de la violencia estructural y la injusticia social para que tú no puedas acceder a un patrimonio. Y entonces, o sea, a un patrimonio de comprarte, no sé, una casa, tener un espacio seguro donde vivir y habitar. Y la justificación es: pero yo no te hice nada. Exactamente, no pusiste las condiciones favorables para que yo pudiera hacerme de un patrimonio. Violencia económica por acto y por omisión, entonces pensemos en dos ejemplos. Yo sé que una persona depende económicamente de mí y por ahí la manipulo e intento controlar su conducta y su comportamiento. Violencia económica, estamos en un acuerdo en donde yo te brindo a ti a la semana, a la quincena o al mes cierta cantidad, pero cuando me enojo o cuando yo misma estoy irritable porque tuve un mal día, entonces lo omito y no te lo doy. Te falto a ese acuerdo que tuvimos. Eso es violencia por omisión. También hablamos de la violencia simbólica, ¿no? Violencia simbólica es en mi otra red social. Acá les ponía un ejemplo de que pensemos en cuántas mujeres trans de raza negra, indígenas, lesbianas, hemos visto representar en la televisión algún personaje principal. También podemos pensar en cómo la violencia simbólica, por ejemplo, omite a las mujeres de ciertas edades, ¿no? A partir de cierta edad ya no eres la protagonista de esa novela, de esa serie o de esa historia. Incluso también hay violencia simbólica hacia los hombres, como pintarlos mucho de cierta manera como roles, estereotipos de género, y esto es ser hombre. Eso es violencia simbólica también, por acto o por omisión. Por acto te retrato de cierta manera y por omisión ni siquiera existes en los medios. También tenemos otras violencias, como es la violencia de género, la violencia hacia las infancias, la violencia hacia los adultos mayores, la violencia ante la comunidad LGBTIQ+, pero me parece que en estos tipos de violencia que te presentaba ya podemos comenzar a jugar con los ejemplos. Y bueno, hasta aquí por hoy. Nos vemos en el siguiente video de mi canal para seguir hablando de otras cosas en salud mental. Chao, chao.